amigos, yo soy María Trader y estoy súper feliz y contenta de tenerlos una vez más en mi canal. Así que yo a ustedes les doy la bienvenida a mi canal y les envío un fuerte abrazo como siempre. Espero que se encuentren súper bien en este maravilloso día. El video de hoy estará súper interesante ya que se trata de estrategias de análisis técnico que nos va a ayudar muchísimo al momento de hacer nuestros trades, ya que estaremos viendo soporte y resistencia y muchas otras cositas que nos va a ayudar al momento de generar nuestros ingresos gracias al trading. Y por supuesto, antes de continuar, les quiero invitar a que ustedes se unan a mi grupo privado solamente escribiéndome la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram, ya que en este grupo yo estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas y esto les va a ayudar muchísimo cuando ustedes estén haciendo sus trades. Amigos, si ustedes quieren saber las reseñas y los comentarios que las personitas me están dejando en mi grupo privado, lo pueden hacer a través de mi chat de Telegram público. Todos los enlaces están debajo de este video en la descripción. Y es muy importante que les quiero anunciar que ustedes pueden obtener automáticamente mi curso personal sobre trading y las estrategias que yo estoy utilizando al momento de ingresar a mi grupo privado. Así que no pierdan esta gran oportunidad. Ingresen ahora mismo. Continuemos. Muy bien amigos, hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. En concreto, vamos a utilizar los niveles de soporte y resistencia, así como las tendencias alcistas y bajistas, y además otras situaciones y patrones en el mercado. Por eso hoy vamos a intentar buscar diferentes situaciones en el mercado e intentaremos ganar mucho dinero. Yo como regla general, la mayoría de las veces busco primero en el mercado niveles de soporte y resistencia, ya que la mayoría de las veces el precio se acerca a estos niveles y hay rupturas en estos niveles o retrocesos desde estos puntos. Y es importante reconocer las tendencias alcistas o bajistas. Así que yo amigos les recomiendo que miren este video hasta el final, porque hoy intentaremos encontrar todas estas situaciones y ustedes verán cómo trabajar con ellas con ejemplos. Muy bien amigos, ahora sí podemos empezar. Amigos, aquí arriba hay un nivel de resistencia y también podemos ver que hubo una buena y fuerte tendencia alcista y en este punto hay un tipo de comprensión cerca de este nivel. Y en esta situación amigos vamos a abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Ya que el precio aquí tiene un buen potencial alcista y creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un pullback a la baja. Así que amigos, ahora esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, bastante bien. Efectivamente el precio ha seguido avanzando hacia este nivel y estamos obteniendo buenas ganancias. Además podemos ver que justo en este punto el precio ya está empezando a romper este nivel. Así que creo que próximamente el precio seguirá subiendo. Por lo tanto amigos, aquí podemos intentar abrir el siguiente trade. Vamos a abrir un trade por tan solo 1 minuto hacia arriba, ya que creo que próximamente este nivel se romperá y por eso aquí 1 minuto será suficiente, incluso teniendo en cuenta una posible corrección a la baja, porque el precio se está volviendo con bastante fuerza. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, aquí estamos obteniendo muy buenos beneficios. El precio se mueve justo a lo largo de este nivel, así que aquí sugiero abrir el siguiente trade. Aquí vamos a abrir un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que creo que próximamente este nivel se romperá y el precio seguirá subiendo, porque el precio se está moviendo lentamente a lo largo de este nivel y no hay un retroceso como tal, pero hay una cierta zona de comprensión del precio y esto significa que es probable que el precio siga subiendo. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener con esto.
Muy bien amigos, como podemos ver el precio realmente continuó moviéndose hacia arriba con impulsos de velas y este nivel se rompió completamente y aquí estamos obteniendo ganancias. Hasta ahora hemos conseguido trabajar 3 veces seguidas con esta situación. Vemos que el precio se mueve hacia arriba con bastante fuerza y el precio tiene un excelente potencial alcista. Es un buen comienzo, así que continuemos buscando la siguiente situación del mercado. Aquí rebobinamos el gráfico hacia la izquierda hasta aproximadamente 1 hora y pongo este nivel en los valores más bajos de estas velas. Vemos que este es el punto más bajo en este periodo de tiempo y nos interesa este nivel, ya que el precio se está acercando a él de arriba hacia abajo. Ahora regresamos al principio. Aquí también vemos que hay una tendencia bajista y los principales máximos del precio son cada vez más bajos. Vamos a abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que es más probable que el precio continúe moviéndose hacia este nivel a corto plazo, porque el potencial general del precio también está bajando. Entonces amigos, aquí abrimos un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que es probable que el precio entre en una zona de corrección o que pueda haber un pequeño pullback hacia arriba. Pero después de eso, probablemente el movimiento a la baja continuará. Así que amigos, esperemos el resultado del trade. Excelente amigos, de hecho el precio ha seguido avanzando hacia este nivel y aquí estamos obteniendo ganancias. Esta situación funcionó muy bien. Así que amigos, continuemos buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que en este punto el precio se acercó a nuestro nivel y se produjo un retroceso hacia arriba. Aquí vamos a abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que el precio aquí tiene un excelente potencial bajista y es más probable que próximamente el precio continúe moviéndose a la baja, ya que este es el tercer toque de este nivel en muy poco tiempo y creo que aquí 3 minutos serán suficientes. Así que amigos, ahora vamos a esperar el resultado de nuestro trade y ver qué vamos a obtener. Genial amigos, como podemos ver el precio ha continuado bajando y este nivel se ha roto. Por eso aquí estamos obteniendo muy buenos resultados y beneficios. Y el precio tiene un buen potencial a la baja. Así que amigos, sigamos adelante y veamos la siguiente situación del mercado. Aquí tenemos un nivel de soporte y en esta situación propongo abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que todavía hay espacio hasta este nivel y el precio tiene un buen potencial a la baja. Además, creo que el precio seguirá moviéndose hacia este nivel y también es posible que se rompa, porque el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva. Y en esta situación es bueno tener tiempo para abrir un trade antes de que este nivel se rompa. Y este es el mejor punto de entrada. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó bajando y este nivel se rompió. Y aquí es donde obtenemos muchas ganancias. Además, con 2 minutos en esta situación fue suficiente. Así que amigos, continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí también tenemos un nivel de soporte y vemos que el precio se acercó a este nivel. Así que aquí vamos a abrir un trade a la baja por 2 minutos. Ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja y creo que próximamente este nivel se romperá, porque este es el segundo toque de este nivel en un tiempo bastante corto. Además, el precio aquí tiene un buen potencial a la baja y lo más probable es que este nivel se rompa. Y justo en este momento, amigos,
Ya vemos que el precio empieza a superar este nivel. Así que aquí creo que 2 minutos en esta situación será suficiente, incluso teniendo en cuenta un retroceso alcista o una pequeña corrección. Así que amigos, esperemos el resultado. Bastante bien amigos, el precio siguió bajando y este nivel se ha roto, pero estamos obteniendo muy buenas ganancias. Además, el precio tiene un excelente potencial a la baja y esta situación funcionó muy bien. Por ahora todo va muy bien, así que sigamos adelante. Aquí tenemos un nivel de soporte y también podemos ver que hubo un retroceso hacia arriba después del primer toque. Por lo tanto, el precio ha vuelto a subir a nuestro nivel y aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que creo que este nivel se romperá muy pronto, porque los principales máximos del precio también están bajando y el precio tiene un buen potencial a la baja. Además, por el momento hay un cierto apoyo alcista y creo que aquí en esta situación 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, el precio continuó moviéndose hacia abajo y tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con este mismo movimiento. Y también vemos que después hubo un retroceso hacia arriba y aún no se ha roto este nivel, solo hubo un falso break. Pero como hubo un retroceso, es posible que próximamente el precio se mueva en una zona de corrección. Ahora estoy observando el precio y tal vez aquí podamos abrir el próximo trade. O vamos a buscar más abajo un punto de entrada más seguro, porque la situación del mercado está cambiando y tenemos que estar preparados. Ahora sí amigos, voy a buscar el siguiente punto de entrada. Aquí también hay un nivel de resistencia y vemos que hubo un retroceso después de tocar este nivel. Y tras el retroceso el precio se acerca de nuevo hacia nuestro nivel y los principales mínimos del precio también están subiendo. Además vemos que todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia, entonces aquí vamos a abrir un trade por 3 minutos hacia arriba, ya que creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hacia este nivel, porque ya se han producido 2 toques en este nivel y lo más probable es que el precio suba. Además aquí se está produciendo una especie de movimiento ascendente y creo que 3 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección o un pullback a la baja. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Genial amigos, el precio ha seguido subiendo y este nivel también se rompió y con 3 minutos fue suficiente. Así que amigos, sigamos buscando el siguiente punto de entrada para continuar. Aquí tenemos un nivel de resistencia y también podemos ver que el precio ha roto este nivel con fuertes velas verdes. Y aquí propongo abrir un trade por 1 minuto a la baja, ya que podemos ver que después de un fuerte nivel de ruptura se produce un retroceso y se empieza a formar una vela roja. Y vemos que hay una especie de compresión. Por eso creo que en esta situación lo más probable es que se produzca un pullback a la baja y habrá algún tipo de movimiento correctivo. Porque como en la mayoría de los casos amigos, tras una fuerte aproximación al nivel, así como el impulso del nuevo impulso, se producirá un movimiento correctivo o un pullback a la baja. Y por regla general, en esas situaciones, 1 minuto es suficiente. Y por eso aquí también creo que esto va a ocurrir. Así que amigos, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, no está nada mal. A pesar de que hubo un ligero impulso alcista,
vemos que el precio hizo un retroceso y el precio llegó a la zona de corrección, donde hay un retroceso hacia abajo. Quizás en esta situación hubiese sido posible abrir un trade por 2 minutos, pero aún así, incluso con 1 minuto fue suficiente para nosotros. Y ahora mismo podemos observar que el precio se está moviendo con fuerza a la baja. Mientras tanto, ya tengo $12,000 en el depósito, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Así que amigos, ahora estamos buscando alguna situación en el mercado para continuar. Aquí vemos un nivel de soporte y también vemos que hubo un retroceso tras el primer toque de este nivel y aquí después del pullback el precio se acerca de nuevo a nuestro nivel. Por eso aquí vamos a abrir un trade por 2 minutos a la baja, ya que lo más probable es que el precio continúe moviéndose hacia este nivel, porque los principales máximos del precio son cada vez más bajos y el precio tiene un buen potencial a la baja. Además, es muy probable que este nivel se rompa y creo que aquí 2 minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Así que amigos, vamos a esperar el resultado de nuestro trade. Muy bien amigos, vemos que después de una pequeña corrección, el movimiento bajista continuó y conseguimos cerrar nuestro trade con buenas ganancias. Además, el precio tiene un buen potencial a la baja y también podemos ver que en este punto el precio ya está empezando a romper este nivel y esto significa que es más probable que próximamente se rompa. Pero amigos, en el depósito ya tengo $16,000, estoy súper feliz, así que propongo terminar por hoy. Ahora retiraré todas mis ganancias y saldré del mercado. Amigos, además todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente. Y como habrán observado, todas las situaciones del mercado eran muy similares entre sí. Y esta es una muy buena estrategia, ya que todo lo que tenemos que hacer es encontrar estas situaciones parecidas a tiempo y abrir estos trades. Espero como siempre que les haya gustado muchísimo este video y que toda la información aprendida sea de utilidad. Y por supuesto, por último, recuerden intentar encontrar estas situaciones similares en el mercado y trabajar con ellas. Lo importante es obtener la experiencia para que con el tiempo puedan generar su propia estrategia y así obtener siempre dineros extras. Nunca se desanimen y siempre sigan practicando. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este gran video y como siempre estoy súper agradecida con ustedes por haberse quedado conmigo hasta el final. Así que espero que ustedes aprovechen al máximo todas estas estrategias y lo apliquen en situaciones similares para que puedan ganar mucho dinero también. Amigos, siempre continúen y nunca se rindan. Por supuesto, no se olviden de ingresar a mi grupo privado si aún no lo han hecho, solamente escribiendo la palabra equipo en mi grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo video, pero antes suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenme y compartan este video con todo el mundo. Nos vemos pronto, chao chao.